un tanto invisibles los diferentes procesos en los que se hace parte, lo cierto es que una buena o mala transcripción podría definir la suerte de, por decir algún proceso penal o el resultado de una investigación. Es por lo tanto, por este motivo, que los aspectos relacionados en este arte se han convertido en objeto de reflexión en diferentes ámbitos. Algunos ámbitos de aplicación los tenemos ya mencionados, como por ejemplo en investigaciones forenses, en el derecho, en oficinas públicas, en procesos de gobierno, en el análisis lingüístico, las ciencias sociales tiene una amplia aplicación en entrevistas, grupos focales, y por supuesto todo esto hace parte de la investigación cualitativa. También en medicina y en ciencias básicas vemos cómo se posiciona cada día más este tipo de procesos. También para la documentación histórica, por supuesto, para acumulación de información en general, y por lo tanto hace parte del proceso o de las herramientas en las cuales un investigador debe poner atención. ¿Existe la transcripción automática? Aún existen avances tecnológicos impresionantes. La transcripción automática 100% fiable es todavía una utopía, porque a partir de diferentes voces, acentos, tonos, regionalismos, etcétera, va a ser muy complicado tener una herramienta tan precisa. Sin embargo, bueno, esto puede ocurrir una aproximación a lo que nosotros vamos a mostrar. Seguramente que nada de la tecnología nos va a dejar por fuera de que sea revisado la parte humana, que realmente se requiere del ser humano para hacer la revisión. Se requiere también la comprensión de los acentos, los contextos, el conocimiento del contexto y del tema, el adecuado manejo de las puntuaciones, de la ortografía y de muchos aspectos más que se deben tener en cuenta. Y, por supuesto, el fin último, que es la toma de decisiones en muchos casos. Bueno, por eso las mejoras técnicas de transcripción son aquellas que combinan tanto la participación humana como el manejo de herramientas de apoyo existentes. Aspectos a tener en cuenta en la calidad del audio. Lo primero es garantizar la calidad del audio brindando un contexto adecuado para la grabación. Más de las veces hemos encontrado muchos trabajos de campo donde estamos grabando o filmando en una fábrica donde hay un ruido de fondo, un martilleo que probablemente les va a dificultar la transcripción. Utilizar más de un dispositivo de grabación, esto permite evitar la pérdida involuntaria de información. Entonces, hoy en día con los dispositivos móviles puedo tener, por ejemplo, algunos diarios de campo que puedo construir a partir de programas como Evernote, que se consiguen en las tablets, en los iPhone, en los Android y en los computadores. Puedo perfectamente capturar mi información, llevarla a la nube, sincronizarlo y descargarlo de manera más fácil para hacer todo el proceso mucho más amigable y sin ningún esfuerzo. Por otro lado, pues revisar y mejorar las grabaciones antes de enviarlas a la transcripción. Más adelante vamos a ver algunos programas que nos van a permitir hacer esto. Renombre adecuadamente las grabaciones, identificando los actores, las personas que intervienen, los grupos de trabajo, etcétera. Y tenga un inventario de las mismas. En una hoja de cálculo se puede perfectamente hacer ese tipo de balances teniendo todos los datos almacenados en una base.
Esto facilita, o por supuesto, no solamente el seguimiento, sino la verificación de los avances y calcular mejor la manera de invertir el tiempo. Y esto, por supuesto, nos ahorra mucho dinero. Siempre realiza copias. Siempre es necesario trabajar con copias de la información, ya que esto es trabajo de campo, seguramente previo al desplazamiento. Más de las veces se hacen trabajos a nivel nacional o internacionales y conseguir de nuevo la información pues va a ser muy difícil. Y mantener un reporte de grabaciones. Hoy en día, eh, im- perdón, repositorio de sus grabaciones. Por ejemplo, que ustedes hagan trabajo de grupo en la nube, ¿sí? En muchos sitios pueden compartir la información y de esta manera trabajar. Otros aspectos a tener en cuenta, el documento, aunque no hay una única manera o norma para realizar la transcripción, al menos debería ser objeto de revisión los siguientes aspectos. En primer lugar, la fidelidad de la transcripción. Es muy importante que exista una fase de revisión en donde se verifique la correspondencia entre la grabación y el documento, es decir, incluso hacer un cruce entre las personas que han hecho transcripciones, o tener una persona que hace la corrección diferente a quien hace la transcripción. Por supuesto, la revisión ortográfica y de puntuación son aspectos que pueden llevar a ser determinantes al citar fragmentos de texto. Por otro lado, como decíamos, los aspectos de la ortografía y la puntuación son aspectos determinantes en no solamente determinar los fragmentos de texto o, por ejemplo, utilizar transcripciones para el análisis con la ayuda de software para minería de texto. Por ejemplo, esto va a afectar el conteo de palabras y la búsqueda de sinónimos, que muchos software hoy en día cuentan con este tipo de estrategias. Entonces, seguramente que vamos a tener que tener en cuenta este aspecto. También la identificación de preguntas y respuestas. Algunos software, como en Vivo, por ejemplo, nos permiten a través del diseño de la digitación tener al menos dos estilos, uno para la pregunta y uno para la respuesta, facilitando este trabajo. También la identificación de quienes intervienen, quizá con un código único en lo posible. Bueno, tenemos otras estrategias de mejoramiento previo ya al análisis, en el cual podemos editar, por ejemplo, con programas como Camtasia Studio o el Nero Video, que nos permiten hacer la edición y el recorte y el mejoramiento del audio, sobre todo también para audio y para video. El Camtasia es una herramienta excelente, muy sencilla, facilita el trabajo de personas que seamos eh, migrantes a la tecnología, y esto hace muy agradable la edición de los documentos. Bien, aquí queremos mostrarles de nuevo un proceso que regularmente mostramos en los talleres, que es la digitalización de los documentos. Este es el universo de la información que tenemos y podemos comenzar hablando de qué hacer, por ejemplo, con los manuscritos. Aquellos documentos históricos en los cuales están escritos con una letra antigua y que probablemente no podamos hacer esa minería de texto que queríamos,
seguramente va a darse el proceso de transcripción, sea directamente o a través de procesadores de palabras. Para ello podemos contar con diferentes ayudas tecnológicas. Por ejemplo, podemos tener una tabla digitalizadora, por ejemplo, que nos permita escribir a mano alzada y llevar los textos a un procesador de palabras. Esa podría ser una primera aproximación. También tenemos textos impresos que probablemente no podamos encontrar digitalmente. Entonces lo óptimo que tenemos allí es que podamos mediante un escáner, con el uso de programas que se conocen como reconocimiento óptico de caracteres o OCR, que hoy en día incluso también existe para los dispositivos móviles. Las imágenes pues también las podemos solucionar a través de un escáner, sin ningún problema las podemos llevar y usar como material de trabajo. Y lo que concierne a audio y video, aparte de algunos programas que ya hemos mencionado, también existen otros como son el Express Scribble, el Sound Scribble o el Presto Video Word. También está el Miro Video Convert. Están también para hacer conversión de documentos de un formato a otro. A veces se requiere que podamos convertir tanto a un audio como a un video. Hay programas gratuitos como el Miro Video Convert o el Super, que los consiguen fácilmente en la red. Bien, entonces ya para centrarnos en las herramientas de transcripción de voz a texto, entonces vamos a centrarnos concretamente en algunas de ellas. Por ejemplo, nuestro eje central va a ser el Dragon Naturally Speaking, que nos ofrece un 100% de reconocimiento de nuestra voz propia. Esto se hace mediante un pequeño entrenamiento del programa y posteriormente ya queda listo para que ustedes puedan hacer sus transcripciones sin ningún problema. E incluso lo podemos hacer de varias formas. Pueden hacerlo obviamente a través de un manos libres conectado al computador. Lo pueden hacer también a través de la grabación hecha en otros dispositivos, en una grabadora digital, que sea la propia voz de ustedes, o a través de las tablets, de los iPhone, etcétera. Como les mencionaba, existen programas que hacen compatible todas las herramientas hasta llegar al computador. Bien, también existen algunos otros, como el reconocimiento basado en conexión a Internet que ofrece los Mac. También hay un reconocimiento local que no es muy avanzado, que es el que ofrece Windows. Generalmente la desventaja que tiene tanto estos programas de Windows y de Mac es que no aprenden. O el Siri, quienes han usado iPhone, también saben que Siri tiene ciertas limitaciones en el reconocimiento de algunas palabras. Ok, entonces para ello, aquí esta será la segunda fase que vamos a mostrar, que es cómo codificar los audios y los videos ya propiamente en el programa cualitativo de NVivo. Bueno, existen otros software también que hicieron aproximación. Algunas páginas web que ofrecían la posibilidad de hacer transcripción de audio y video e incluso ofrecían la codificación. Entre ellos, pues hay una lista larga, está el Transcriber, está el Transana y algunos otros que ofrecían este servicio y tocaba digitar directamente sobre la página web. Ok, bueno, mientras el profesor Luis Carlos nos proyecta en este momento que está preparando el Dragon, muchas gracias.
queríamos comentarles a los participantes que por favor sus comentarios, incluso de experiencias propias, de herramientas que conozcan, por favor nos las envíen por el chat a todos. Vamos a tener que hacer el foro por el chat, ya que ustedes ven que el tema de micrófonos es bastante delicado, sobre todo porque la aplicación que vamos a mostrar requiere del uso también del micrófono. Entonces, por favor, todas las intervenciones por vía chat a través de la plataforma, y si quieren, por favor, enviarla a todos, porque yo creo que las preguntas son pertinentes para todas las personas que están escuchándonos. Entonces parece que ya tenemos la proyección y en este momento vamos a pasar a la demostración en vivo de dictado con Dragon Natural Speech. Clemencia, muchas gracias. Bueno, tengo en pantalla la barra de Dragon Natural Speaking. En primer lugar, bien, entonces, esta es la barra del Dragon Natural Speaking. Lo primero que ustedes deben crear es un perfil de usuario. Bueno, ya Diego en el chat nos decía que había tenido una experiencia con el programa que ofrece Windows, pero la experiencia no había sido muy fructífera. Realmente la diferencia que va a tener Dragon, acá podamos ver la experiencia de dictado, la facilidad que va a tener es que es un programa hecho o diseñado de manera profesional para poder realizar este tipo de ejercicio. Es decir, las herramientas, realmente lo que van a hacer las herramientas de accesibilidad, tanto en Windows como en Mac, es darnos la posibilidad de que podamos, como su nombre lo indica, descansar, por ejemplo, hacer dictado directo, pero va a tener el problema de que no va a poder aprender algunos términos técnicos y la mayoría de documentos que nosotros redactamos por lo general son científicos o cuando se trata de entrevistas también vamos a tener toda esa riqueza del idioma español que, como lo explicaba el profesor Luis Carlos, va a ser muy difícil incluso que un software que tenga un alto desempeño en reconocimiento de voz reconozca, por ejemplo, modismos, regionalismos, que incluso un transcriptor humano puede fallar en su interpretación. Bueno, entonces en este momento vamos a pasar pantalla nuevamente. Entonces, aquí en este momento vemos la barra principal, donde observamos en primer lugar el menú de perfil, donde vamos a crear cada uno de los usuarios. Aquí están los usuarios frecuentes. Y una vez el entrenamiento, que dura cerca de 15-20 minutos, ya queda disponible para que nosotros podamos ya comenzar a dictarle desde cualquier programa. El Dragon Natural Speaking ofrece también la posibilidad del manejo de ambiente a través de los comandos. Esto lo van ustedes, se van apropiando de ello en la medida en que vayan trabajando. Cuenta también con un pequeño editor para hacer la transcripción directa, en caso de que nosotros así lo dispongamos. Bien, entonces vamos a dar un pequeño ejemplo. La recopilación documental. Nuevo párrafo. Los documentos son hechos o rastros de, abre comillas, algo, cierra comillas, que ha pasado, coma, de ahí que son como, abre comillas, testimonios, cierra comillas, que proporcionan información, coma, datos o cifras, coma,
constituyan un tipo de material muy útil para la investigación social. Punto. Como elemento de conocimiento o fuente de información, son susceptibles de ser utilizados como consulta, coma, estudio o prueba. Punto. Nueva línea. Aun cuando ciertos aspectos que consideramos en este capítulo son válidos para lo que ya vimos referentes a la frase, marcar frase, borrar eso, fase preparatoria de consulta, coma, de documentación, coma, dentro del proceso general de investigación, coma, nos vamos a referir en concreto a la recopilación documental como técnica de recogida de datos. Punto. Menú, archivo, archivo, guardar como, la recopilación documental, hacer clic, guardar, hacer clic sí, hacer clic sí, archivo, salir, sí, o clic, hacer clic sí, ok, a dormir. Bueno, este es un pequeño ejemplo que les teníamos preparados. Seguramente que la atención de las fallas técnicas me han puesto un poco nervioso y me perdonan. Obviamente se le puede agregar el diseño a todo el texto, como vieron los signos de puntuación, los párrafos, etcétera. Todo este tipo de trabajos se puede realizar con el Dragon. También nos puede leer los textos sin ningún problema. Tiene una herramienta de lectura. Adicionalmente, aquí tendríamos la herramienta de leer eso. Simplemente replicaría con la misma voz. No los quiero cansar. Y por lo tanto, simplemente sería reproducir a partir de... Bueno, lo siguiente que vamos a poder hacer con Dragon eh, va a ser la transcripción directa. Herramientas, herramientas, transcribir grabación, hacer clic siguiente, hacer clic examinar para localizar el archivo, hacer clic transcribir. Bueno, perdonen que me quede callado porque en este momento el micrófono del Dragon está abierto. Ok, ya se durmió. Entonces observemos que
ha sido transcrita de la misma manera como veníamos trabajando. Entonces, esto lo hicimos a partir de la grabadora. Bueno, ya apagamos el micrófono, disculpen. Y ya podemos ver el archivo. Vemos que es bastante preciso. Hay un error con una palabra, pero fácilmente a través de la voz podemos buscarla y borrarla o reemplazarla. De manera que no solamente nos va a permitir hacer la transcripción, sino hacer la revisión del texto. Bueno, espero que, Diego, te guste esta nueva herramienta que te estamos mostrando. Bien, no voy a guardar los cambios porque ya la tenemos. Entonces, los dos pasos que hemos ido viendo acá en la demostración es, bueno, primero el dictado con la voz propia. Acá lo va a hacer un poco más lento debido a que estamos con una conexión a una plataforma que además hace un requerimiento de micrófono, entonces por eso lo hacemos un poco más despacio, pero en general lo que nos permitiría es dictar sobre cualquier aplicación. Absolutamente cualquier aplicación que tengamos, ya sea en Word, ya sea en un bloc de notas, en el Dragonpad, etcétera. Y si ustedes veían la efectividad en la transcripción es absolutamente, ahora sí podríamos decir 100%, debido a que el programa va aprendiendo y guardando archivos de usuario en cada dictado. Por acá nos hacía una pregunta Diana. Quería saber si esta herramienta solo distingue un solo sonido, es decir, cuando hay varios participantes no hace distinción de voces. Esa es una discusión eterna para nosotros los latinoamericanos. En inglés lo hace muy bien. El problema que va a tener con el español, de hecho acá podríamos hacer la prueba de pronto dictarle con mi voz, yo no lo he entrenado, a ver cómo lo hace. Digamos, el problema que tendría con las diferentes voces es más bien el tema de acentos, tonalidades, calidad de la grabación, si hablan al tiempo o no. Entonces, podemos pedirle que lo transcriba, pero siempre necesita un revisor humano que esté verificando la información. Ese es un poco el punto al que vamos. De hecho, servicios como los que mencionábamos por internet, que cobran pues un monto por devolver esta transcripción en 2 o 3 días, lo que hace es combinar herramientas tecnológicas de dictado con la revisión individual, la revisión humana. Entonces ya vamos a hacer la prueba con mi voz. Yo no lo tengo entrenado en esa máquina, entonces ya vamos a ver cómo reconocería una voz extraña, por así decirlo. Rigoberto pregunta si se transcribe un audio o en video en donde hablen, creo que la misma pregunta de los dos. Y si instalo el programa, la pregunta si es para el profesor Luis Carlos, ¿tiene un número máximo de perfiles a crear? O sea, cuando hablamos de perfiles quiere decir que lo pueden entrenar diferentes personas y al ingresar con su perfil cada uno haría el reconocimiento y guardado de archivos de cada persona. Bueno, esto va a depender de la capacidad del computador que tengamos. Hoy en día los equipos son de un espacio de disco bastante grande. La creación de perfiles lo único que implica es el gasto de disco duro en una proporción importante porque cada perfil va a almacenar sus propias voces y ustedes saben
que lo que son archivos de audio y de video, por ejemplo, tienen un gran tamaño. Entonces, seguramente que va a depender más de esto que de limitantes en el sentido de grupo de investigación. Entonces, va a permitir numerosos perfiles, tantos como ustedes consideren necesarios. Adicionalmente, Dragon Natural Speaking va a tener no solamente la versión disponible para español, sino que también tiene voces para inglés y otros idiomas, los más conocidos en general. Bueno, yo creo que más de 10 perfiles, ¿no? En principio, pero la limitante es esa, es más el espacio y los requisitos o los recursos disponibles en el equipo. Bueno, yo quería hacer, para responder las primeras 3 preguntas, quería hacer la prueba acá con un blog de notas, de dictarle con una voz extraña. Esta es una prueba de transcripción. Estoy dictando con el micrófono equivocado, por eso. Esta es una prueba de transcripción. Esta es una prueba de transcripción. Definitivamente vemos cómo Dragon Natural Speaking puede preferir algunos elementos del perfil de usuario que lo entrena, pero podría reconocer otras voces si la calidad del audio es adecuada. Bueno, en general, lo que sucedió con la voz de Clemencia es muy claro, porque él trata de identificar mi voz. En principio, bueno, se había equivocado y tenía un poco retirado el micrófono con el que debía realmente dictarle y vieron que cambió la calidad. Esto es un consejo que se da habitualmente, que si ustedes van a dictar al computador utilicen el mismo dispositivo, la misma distancia de dictado, etcétera. Las mismas recomendaciones que si fuéramos a hacer algún trabajo experimental donde reproducimos las mismas condiciones siempre. Eso sería lo ideal. Bueno, entonces sí podríamos, yo creo que con algunas grabaciones sería ideal inicialmente hacer la prueba, porque lo que hemos visto es que en esta versión de Dragon hay una alta calidad en el reconocimiento de voz. Posiblemente pueda cometer algunos errores que ya podríamos corregir en la revisión, que es obligatoria. Sobre todo cuando hablan dos personas. No se sabría quién dijo qué párrafo, digamos, no lo identificaría en ese momento, pero durante la revisión sería pues, responsabilidad de la persona que revisa que ya le dé un formato más de tipo Word en donde marque las intervenciones, porque además necesitaríamos codificar o darle algunas iniciales a las personas que intervienen y esto no estaría en la grabación. Entonces vamos a tratar de ir en orden. Las primeras 2 preguntas se referían al reconocimiento de múltiples voces. Aquí vimos cómo reconoce algunas voces incluso que no están entrenadas. El número máximo de perfiles también ya lo hemos visto. Elizabeth nos decía que ha probado hacer esto, transcribir con Dragon desde un micrófono y desde una grabación, pero no funciona tan bien. Elizabeth, sería bueno que nos comentaras qué versión de Dragon, porque nosotros trabajamos con la versión
7 en adelante hemos probado varias, ya hasta van a darte una respuesta más amplia. Bueno, la verdad yo lo he probado desde la versión 2 y la evolución ha sido impresionante. O sea, ya de la versión 7 hacia arriba el reconocimiento es mucho más exacto, hay que decir con ciertas imprecisiones, pero esta versión 12.5 realmente es sorprendente porque le permite a uno entrenar las palabras que él no conozca y los errores que generalmente cometen son más por falta de vocalización pues el error que cometió él fue por culpa mía y no por el software mismo. Cuando uno vacila o hace pausas o dice la palabra a medias, pues seguramente él va a leer otra cosa. Entonces, la recomendación es que siempre se le debe dictar tal como si ustedes estuvieran haciendo una charla con otro interlocutor. Ese sería el tono más adecuado para hacerle un buen dictado. Y respecto al uso del software, de pronto lo que se puede generar, Elizabeth, es un perfil para la grabadora. Entonces, el Dragon te va a orientar en la ayuda, en el material de ayuda, que es bastante bueno. Entre otras, si están viendo mi pantalla aún, les voy a mostrar que generalmente abre una barra lateral donde va a proporcionar los temas importantes e incluso le podemos pedir ayuda. Bueno, entonces la cuestión es que vamos a poder contar con una serie de ayudas, sobre todo para los comandos y saber qué hacer. Entonces regularmente vamos a tener una amplia ayuda constante. Bueno, entrenarlo bien, 20 minutos. Lo que no me genera el dolor, por lo que ya sabe, no me genera el dolor. Ok, parece que hay un micrófono abierto. Ok, parece que ya. Ahora sí, había una interferencia de un micrófono abierto. Bueno, entonces había varias preguntas. Una era, ¿cuánto tiempo tomaba entrenarlo bien? ¿Cómo sería la mejor forma de trabajar si tenemos entrevistas o grupos focales en donde participan más de una persona? Habría que crear un perfil para la persona entrevistada, nos pregunta Rigoberto, para que él reconozca las voces o podría reconocerlas de forma automática como lo hemos visto en el ejemplo. Bueno, yo pensaría que para los grupos focales es muy complicado porque a veces las personas hablamos al mismo tiempo. Entonces hace difícil que se haga una buena transcripción. Sin embargo, ayudaría. Y Rigoberto, yo lo que los invitaría es a que hagan el experimento ustedes mismos. Cierto que esto no tiene demo. Porque lo que hemos querido nosotros es hacer el experimento de documentar diversas voces en un solo perfil e intentar hacer la transcripción de la grabación, que sería una buena prueba para saber si ya el software está preparado para reconocer esos diferentes perfiles. Una forma de entrenarlo con la sugerencia que nos hacía Rigoberto, creo, es exactamente lo que dice el profesor Luis Carlos, o sea, el mismo perfil, no tanto como entrenarlo porque el entrenamiento es muy corto, entonces solamente lo hace una persona, pero que varias personas le dicten, como él puede seguir guardando archivos de usuario, le daría una mayor versatilidad. También hay que ver el tema de acentos, algunos temas de palabras. Saray nos preguntaba, por ejemplo, que la palabra chévere no está en el diccionario, pero aparece en varias ocasiones. ¿Se puede registrar?
no sé si le podemos hacer un dictado informal al software a ver cómo lo tomaría. Saray, realmente las palabras que él no las contiene las entrenamos. Él tiene la opción de entrenar palabra e incluso puedes agregar, por ejemplo, si estamos trabajando en una entidad, podemos a través de una palabra inventada agregarle frases completas, o sea, todo nuestro correo electrónico, nuestra dirección, nuestro teléfono, la entidad, etcétera, podría ser agregada a través de mi firma, por ejemplo. Solamente con decirle mi firma podría él ir aprendiendo, eso se va documentando a través del uso de comandos, que es otra opción que tiene Dragon. Entonces en el modo de comandos podemos añadir nuevos comandos y esto nos hace una ventana de edición donde podemos agregar todos digamos, todos los textos que estén asociados a una pequeña expresión. Esa sería la manera. Bueno, sería, por ejemplo, direcciones de correo electrónico, cosas que ustedes usan habitualmente. También los pueden incorporar. Eh, Él tiene diferentes modalidades. La otra modalidad sería el modo de letrear, ¿sí? El modo de letreo le permite a uno dictarle concretamente un correo electrónico. Sería lo importante. Nos preguntaban requerimientos técnicos mínimos para un buen funcionamiento de esta versión, de la versión 12. Y Virgilio Galindo nos preguntaba si había riesgo de incompatibilidad con una marca de grabador que Dragon no reconozca, una marca específica de grabadora que no reconozca a Dragon. Bueno, primero con los requisitos técnicos. Realmente lo recomendable es tener arriba de 4 gigas en RAM, tener un procesador de 1.3 hacia arriba. Hoy en día los equipos traen muy buenas características, sobre todo la última tecnología. Los de cuarta generación ya vienen por arriba de lo que cualquier programa está pidiendo. Y un espacio de disco suficiente, un disco de más de 250 gigas sería lo suficiente para un buen almacenamiento de los perfiles y de los datos que ustedes vayan procesando. La segunda pregunta lo lo de la incompatibilidad con las grabadoras. Bueno, en general las grabadoras digitales como la Sony, la Panasonic y otras marcas ya vienen referenciadas por el Dragon. No hay problema porque lo que se hace es, si es una grabadora análoga, lo que se hace es un ingreso por el input de los computadores y se adicionaría también la información, o sea que podríamos generar a partir de esas grabadoras también un perfil sin ningún problema. O sea que todo lo podemos realmente agregar, sea análogo o digital, de manera que no tendrían ninguna limitación con las grabadoras antiguas. En el caso de la intervención que hacía Saray con respecto a los modismos, al él poder aprender palabras, es que nosotros lo configuremos para que reconozca palabras que habitualmente no están en su diccionario, pues esto ha tenido aplicaciones, como lo mencionaba por el chat el profesor Luis Carlos, en ciencias, medicina, derecho, en donde hay unos términos muy específicos. Entonces Dragon pues, tiene unas versiones especiales incluso para estas disciplinas, pero esta versión reconoce muy bien términos técnicos y especializados.
creo que podría ser una buena oportunidad para mostrar algo que era de la segunda parte, que era al mismo tiempo la compatibilidad con un software como Envivo, que es para análisis de información textual y multimedial, y ver cómo reconocería otro tipo de discurso, digamos en este caso no modismos, sino términos técnicos de otro corte, por así decirlo. Entonces, en este momento, bueno, la mención a Envivo acá, porque este es un software para análisis cualitativo que nos permite además trabajar, algunos de ustedes lo conocerán, directamente con audio y con video. O también va a tener unos apoyos a la transcripción. O sea, de pronto una síntesis que podemos hacer de algunas de las preguntas anteriores, algo que nos ha funcionado a nosotros es generar laboratorios de transcripción en donde los transcriptores entrenen perfiles de Dragon y le dicten con su propia voz al software cuando están haciendo su trabajo de transcripción. Con esto nos han reportado más o menos un 50% en la reducción del tiempo invertido y nos va a dar un valor agregado, un problema que nosotros teníamos muy fuerte en las transcripciones era el tema de la ortografía y la puntuación. Entonces, al hacerlo a través de dictado, por lo menos garantizamos que la parte ortográfica es muy limpia, el producto ya va a quedar bastante bien elaborado y por otro lado se puede hacer mucho más rápido. En este caso, ellos lo estaban haciendo utilizando Dragon y su propia voz. Y en otros casos, por ejemplo en medicina, algunas personas que graban su propia voz con diagnósticos, con diarios de campo grabados en voz, lo que hacen es, por supuesto, llevar la grabación y Dragon la transcribiría sin ningún problema. Con respecto a eso, había una pregunta acerca del tipo de archivo, el tipo de formato de audio que recibiría, en este caso, Dragon para transcripción. Bueno, en general va a recibir todos los formatos disponibles, el WAV, el formato de WMA, el MP3, etcétera. En realidad no va a tener ninguna dificultad con estos, que son los más comunes, pero tiene unos requisitos. Tiene que ser mono estéreo de 16 bits. Esa sería la recomendación. Cuando mencionaba, por ejemplo, programas como el Super o el Miro Video Convert, fácilmente ustedes pueden, que son gratuitos, pueden hacerlo la conversión. También existe una página que se llama www.samsar.com que les permite subir grabaciones o videos que no sobrepasen los 300 megas, porque si no es cobrado, y se los envían al correo en la conversión de forma gratuita, si son menores de esos 300 megas. Bien, entonces, continuando con el ejercicio, bueno, si me permiten 2 minutos les muestro. La idea era hacer un pequeño dictado eh, sobre un texto en el cual Dragon pueda actuar con Envivo. Envivo es bueno que algunos de los participantes lo sepan. Es un programa de análisis cualitativo en el cual ustedes pueden hacer análisis de audio, video, fotografías, textos, PDF, bases de datos, redes sociales, etcétera. Carmen Leticia nos pregunta, ¿es compatible con Atlas T? No, Carmen, especialmente con la 7. La 7, antes con la 6 podíamos lograr esto que estamos haciendo con Envivo, que era el dictado directo, escuchar el audio y dictarle directamente sobre Envivo. Eso era posible tanto en Envivo como en Atlas 6, pero la versión 7 no es compatible con el Dragon.
Bien, aquí Clemencia me trajo un reto, un libro de biología. Entonces vamos a ver cómo nos va. Eh, entonces voy a hacer al menos unas 2 o 3 frases para indicarles a ver cómo nos va. Evolución de los cordados, 2 puntos. Corregir cortados. Corregir soldados. Deletrear eso. Cordados. Corregir bordados. Deletrear eso. Casa, ojo, C, O, R, R, D, A, D, O, S. Elegir uno. Hacer clic a aceptar. Ok, perdonen que está un poco lento mi equipo por la conferencia. Claro, Saray, la desventaja es que cuando tú vuelvas a repetir la palabra acordado, él ya te la va a colocar correctamente. Y la podríamos haber escrito, por supuesto, sin ningún problema, pero ya con lo que hice de dictársela, va a ser mucho más fácil el reconocimiento. Todos los vertebrados poseen un endoesqueleto, el cual protege los delicados órganos vitales, da soporte al cuerpo y, es articulado, hace posible el movimiento. Punto. Los cordados, de nuevo, a dormir. Observa que en este caso ya lo escribió bien, entonces no tengo por qué preocuparme posteriormente porque él va a ir aprendiendo. También puedo subir palabras, listas de palabras. Ojo a esto, puedo crear mis propios diccionarios, de tal manera que puedo subir todas las palabras que son de uso frecuente en mi lenguaje técnico o en mi lenguaje social, comercial, etcétera, y ya lo puedo tener allí, no voy a tener el problema de corregir o de hacer este tipo de reconocimiento. La palabra endoesqueleto la reconoció. Creo que habría que... No. La palabra endoesqueleto es un tecnicismo.
habría que hacer la corrección y seguramente la podemos agregar de la misma manera como lo hicimos. Bueno, y por último, Clemencia nos quiere hacer un pequeño ejercicio, 2 minutos más, muy corto. Sí, se pueden crear o se pueden agregar listados de palabras completos. Es como una especie de diccionario que se va a agregar a tu perfil o a los perfiles que se creen, porque va a conservarlo dentro del computador. O sea, todos los participantes de un proyecto ya van a contar con esa lista de palabras que no van a tener que documentar de manera manual, sino que él la va a reconocer o la va a poner disponible en los listados cuando ustedes le dicen que corregir eso o deletrear eso. Entonces ya van a estar. Bien, Rubén, en realidad simplemente entras por el menú, es muy sencillo de hacer, claro que Clemencia ya nos está compartiendo, pero perdóname que ya nos va a devolver la conferencia y te voy a mostrar enseguida cómo hacerlo. Es muy sencillo porque basta con tener el formato adecuado de la conferencia. A ver, compartimos mi escritorio, antes que se me olvide. Y simplemente en la barra de Dragon vas a contar con herramientas, transcribir grabación, el texto aquí tenemos el archivo de la recopilación documental, es un WMA que ya cumple las condiciones, transcribir grabación simplemente la elegimos a partir del escritorio donde la teníamos y basta con eso. Abrimos y él ya, si hubieras preferido que quedara sobre Word, también la puedes hacer directamente, o si la transcribimos directamente en vivo sobre un documento nuevo, tal como habíamos hecho el ejercicio anterior. Carmen, por supuesto, es posible hacer esa lista de palabras, las podemos agregar. Él tiene, digamos que una especie de diccionario, como nos decía Saray, y puedo a partir de ese diccionario ya contar con todas esas palabras que ustedes habitualmente eh, tienen en uso para las diferentes transcripciones. Rigoberto, de pronto por el tiempo ya no es posible, pero Clemencia pensaría que un video es exactamente similar, pero acá que lo escuchamos, podría ser en vivo. Sí, en Dragon solamente lo va a hacer con audio. Digamos que lo del video lo mencionábamos más para uso en el en vivo. En el vivo sí nos permitiría trabajar con audio y con video. No, Sheila, lo único que cambia es la selección aquí estaba Dragon Pad, no necesariamente con él, sino simplemente en Word, y el dictado se haría exactamente igual como lo hemos venido haciendo. Un archivo en blanco, lo mismo, la grabación también puede descansar directamente sobre Word. Aquí vamos a hacerla, que este tipo es muy rápido, entonces no nos demora prácticamente nada. Transcribir grabación. En el agente de transcripción es donde se entrena, debajo de ese botón, es donde se entrena para la grabadora y transcribimos. No es necesario. Él lo que da es otras alternativas, pero aquí ya va a ser directamente. Bueno, si lo hace en las opciones. Sí, en las opciones había que decirle si sobre qué ventana lo quería, lo siento. No le hice caso a Clemente. Pero simplemente pueden copiar y pegar.
Sí, no hay ninguna incompatibilidad con... Sheila nos pregunta si se pueden combinar el uso de macros con el dictado del programa. Sí, digamos, no hay ninguna dificultad, porque yo aquí puedo decirle incluso con la voz que me haga una selección de todo el texto. Perdón. Puedo seleccionar el texto y pasarlo directamente a ver, creo que está abierto el micrófono, no. Puedo simplemente copiarlo y pegarlo directamente en Word, corrigiendo mi error. Para la pregunta Los habituales no. Bueno, perfecto. Eh, Arturo, en realidad los audios no tienen ningún problema. Los videos es más para el trabajo cualitativo, lo mencionábamos. A ver. Teniendo en cuenta, Arturo, el tipo de formatos que recibe, lo que tendríamos que hacer es una estrategia de conversión, simplemente. Es decir, si tenemos el video, podemos extraer del video el audio sin ningún problema, con ayuda de una página como Sansar, con ayuda de una herramienta como Miro Video Convert gratuita, y ya él va a sacar solamente el audio. Y el audio es lo que le daríamos a Dragon. Si a Dragon le interesa realmente es el sonido como tal. Entonces son archivos de audio que pueden estar en los formatos que nos habían mencionado, pero la conversión no es difícil, Arturo. O sea, tendríamos que hacer la conversión previamente. La pregunta que nos hace Rubén, si debes usar un micrófono externo o directamente al micrófono del computador. Bueno, realmente los audios de los portátiles ya han mejorado notablemente y puedes usar el micrófono directo del PC, pero a veces no es recomendable por la distancia en que se le dicta, porque puede estar muy lejos y lo recomendable es que esté muy cerca de la comisura de la boca, a unos 10 o 15 o 12 centímetros de la boca máximo, para que sea constante además el dictado. Sí, Rigoberto, tienes una excelente idea. Por ejemplo, con Miro Video o con Miro Video Convert o con audio, con el Super, puedes convertir el video a un archivo de audio y ya tendrías la forma de hacer mucho mejor la transcripción incluso automática. Ok, entonces, bueno, si hay más preguntas, por favor. Para finalizar, entonces, vamos a darle la palabra a Clemencia. No sé si estás animada para mostrar sí, sería con el cierre. Okay. Vemos que ya por la hora le agradecemos mucho la participación de ustedes, una participación muy activa el día de hoy. Realmente, pues esta es una herramienta que hemos visto en esta versión que, bueno, Adriana, un saludo, que ya se está retirando. Pues esta es una herramienta que de alguna forma nos va a apoyar incluso en la misma escritura de los documentos científicos. Ahora que tenemos tanto los problemas de salud derivados de la digitación, esta es una herramienta precisamente de accesibilidad que nos permite, incluso personas con limitación visual, con alguna limitación de movilidad temporal o permanente, poder interactuar con la computadora, porque como ustedes veían, también tiene la posibilidad de manejar la mayoría de los menús a través de solamente la voz. La parte de en vivo, ya nos pasó el tiempo muy rápidamente. Quisiéramos invitarlos, ya que ustedes les están llegando esta información con cierta frecuencia, a participar en la presentación de audio y video en vivo.
La forma complementaria en la que lo queríamos mostrar es cómo en vivo nos va a proporcionar una manera de segmentar directamente sobre audio y video. Es decir, teniendo en cuenta esto, estamos tratando de no transcribir todo, sino que, por ejemplo, para análisis cualitativos, para clasificación, categorización directa, podemos trabajar con los audios y los videos puros, sin necesidad de hacer transcripción o transcribiendo unos segmentos específicos con ayuda de Dragon o con algunas herramientas que tenemos allí. Creo que nos quedó una pregunta adicional. Quería mostrarles cómo se agregaban allí. Se añaden palabras y frases. ¿Puedes decirles? O importante. Bueno, aquí quería mostrarle a Sheila que se pueden agregar, importar listas de palabras o frases. Creo que alguien más también había sugerido mostrar algo de esto y aquí se pueden añadir nuevas palabras o frases. Y con eso ya tendríamos claro que el programa se retroalimenta. También aprende del estilo de escritura del usuario, de los archivos que están en el computador y cómo redacta sus correos electrónicos. Juan, yo pensaría, no he hecho la prueba con Max QDA, pero yo pensaría que sí, que es posible, claro, por lo que tienes que manejar audios y videos, pues seguramente que vas a poder también trabajar allí. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz tarde y un feliz fin de semana. Nos veremos en nuestro próximo evento. Muchas gracias.